Muy buenas noches para todos los que nos están acompañando en esta noche tan especial, en este su programa de Creciendo Juntos. Bienvenidos y esperamos que hoy el Señor les hable grandemente y que este mensaje llegue a sus corazones y pueda edificar su vida, su familia y sus relaciones. Entonces, hoy, junto con mi esposo, vamos a hablar de un tema muy importante en este mes de septiembre, que estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Y de pronto hemos estado escuchando, y es un poquito más común escuchar hablar acerca del amor, o sea, el significado del amor, y que es muy importante, de hecho, porque hoy en día pues tenemos una distorsión bastante grande de lo que es el amor, y hemos estado como iglesia intentando volver a definir, ¿no? Esa palabra amor que es tan importante. ¿Vas a decir algo? No, es lo que dice mi esposa. Hemos venido planteando y examinando el tema del amor a la luz de la Escritura, para que nuestros conceptos se vayan alineando a lo que realmente quería decir Dios cuando habló de amor, y no lo que normalmente tenemos en la cabeza. Pero pues, como dice mi esposa, eso ya le hemos dedicado, y como iglesia un par de domingos incluso a hablar de ese tema. Y que está bien, y que muy seguramente Claro. seguiremos hablando Así es. del amor. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la amistad, ¿sí? Que a veces de pronto lo damos por sentado y creemos que ya sabemos qué es ser un amigo, ¿no? Sí. E incluso creemos que sabemos tener amistades. Entonces, hoy vamos a ver qué significa la amistad, Así es. conforme a lo que Dios quiso que significara pues la amistad, o sea, el verdadero significado para Dios en cuanto a la amistad. Y cuando estábamos pensando en este tema de la amistad, se nos venía a mente un pasaje muy importante, que es el de Juan 15:13, para que lo tengan ahí a mano. Al 15, vamos a leerlo. Ajá, 13 al 15. Juan 15, ajá, del 13 al 15. Pero entonces tú me ayudas con que tengo aquí Listo, ya te lo leo. Ah, no, aquí está, sí, perdóname, sí. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer. Así es. Entonces, es un versículo bastante profundo, sí, y que se nos vino a la mente una vez estábamos pensando en este tema de la amistad. Así es. Y es que cuando nosotros hablamos de amistad, inicialmente comenzamos a examinar cómo ser buen amigo, no sé, tips para ser un buen amigo, ¿sí? O tips para escoger buenas amistades. Pero este texto nos llamó bastante la atención porque está hablando en primer lugar en una amistad con Dios. Está hablando Jesús de una amistad con Él. Y es que nosotros deberíamos primero preocuparnos por el estatus que tenemos delante de Dios, es decir, si Dios nos considera sus amigos, si somos amigos de Dios. Y ya después de eso, sí comenzar a reevaluar la amistad que tenemos con las demás personas en general. Que de hecho, cuando empezamos a hablar del amor verdadero, nos remitimos al amor de Dios, ¿no? Y hablamos del amor ágape, porque sabemos que el amor viene de Dios, Dios es amor. Entonces decimos, bueno, para amar correctamente debemos primero ser amados por Dios, debemos amar a Dios, debemos amarnos a nosotros mismos, como Él nos amó, etcétera, amar al prójimo como Él nos amó, pero con la amistad no es distinto. En la amistad también debemos remitirnos a la amistad que Dios pide de nosotros hacia Él, ¿no? Porque de esa forma vamos a entender, como en sentido, llamémosle más puro, el significado de la amistad. Vamos a poder comprender lo que Dios pensó, por decirlo de alguna forma, cuando definió o estableció la palabra amistad. O sea, volver a darle el valor que Dios pensó darle cuando pues, mencionó la palabra amigo o amistad. Y es por eso que quisimos comenzar con este texto, que fue el que se nos vino a la cabeza. Porque si retomamos el texto que acaba de leer mi esposa, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una condición. Y este 15 tiene una conexión bastante interesante con otro texto que ya vamos a leer. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos.
Como Wow. les decía, este texto para entenderlo necesitamos entender un poquito el contexto, Ajá. ¿sí? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y de qué se trata este siervo y este servicio. Este contexto lo encontramos en Deuteronomio 15, del 12 al 17. Claro. ¿Me lo llevas leyendo, por favor? Sí, dice Deuteronomios 15, 12 al 17. Sí. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te tuviere servidor 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, o sea, el siervo que va a salir libre, Sí. ¿cierto? Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Eso sería Ok. bueno verlo Sí. también en otra versión. Pero vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Básicamente acá lo que está diciendo este texto es que si una persona se vendió a otra y ya la ha servido durante 6 años, al séptimo lo liberará, pero no lo va a mandar con, como decimos manos popularmente, vacías. con una mano adelante y otra atrás, Sí, sí. sino le va a dar, le va a provenir de bienes, básicamente por el trabajo que hizo durante ese tiempo como siervo. Claro. Pero si esa persona que estaba vendida, que estaba Ajá. en calidad de siervo, Claro, ajá. no se quiere ir porque ama la casa donde estuvo durante tanto tiempo, ama a las personas con las que estuvo y se sintió bendecido o le fue bien, como dice Ajá. acá, puede hacerlo, puede quedarse. Quedarse, sí. Solo que ahora es de manera voluntaria. Antes era porque estaba vendido, ahora es de manera voluntaria. ¿Sí? Entonces, si pasa eso, bueno, ahí dice que le perforará una oreja, es como señal de esta decisión. Pero a lo que quiero que nos remontemos es al hecho del versículo de Juan, donde dice que ya no nos llamará siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que nos llamó amigos. Amigos. Cuando nosotros vamos a ver un poquito acerca de la palabra que se usa, sobre todo en el Antiguo Testamento para definir siervo, encontramos dos palabras diferentes. Una aplica para el siervo que está ahí básicamente por obligación, porque ajá. se vendió, porque le tocó, pero otra para el siervo que está libremente como siervo, o sea, que en su libertad decidió ser siervo y quedarse en esa casa. Esa palabra se asocia con el amigo. Amigo. Es un siervo amigo. Hace una diferencia de alguna forma del siervo normal, llamémosle, el siervo que le tocó, el esclavo, básicamente, al siervo amigo, aquel que decidió quedarse en la casa. Y vamos a ver cómo el haber decidido quedarse y constituirse ahora siervo amigo del amo, pues ya le trae otro tipo de privilegios. Claro. Porque evidentemente el amo no va a confiar de la misma forma en el siervo que está por Está obligación obligado, claro. al siervo que por amor Incluso, decidió quedarse. pues renegando, Sí. queriéndose ir, cansado, velando incluso por su propia vida, digámoslo así, diciendo por qué voy a tener yo que trabajar para este señor, ¿sí? A la diferencia del otro, ¿cierto? Que decide quedarse con su amo. Exactamente. Entonces ahí en este contexto cobra sentido cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen Lo que yo les mando. lo que yo les mando. Básicamente, si nos comenzamos a constituir como siervos del Señor, que obedecemos a sus mandatos. En ese punto, en ese momento, es que nos comenzamos a considerar amigos, a constituir de alguna forma amigos Y es de que Dios. de hecho a veces nos comportamos como siervos esclavos con Dios, en el sentido en que nos sentimos obligados a, no sé, asistir a una iglesia, nos sentimos obligados a seguirle. Sí. A veces lo seguimos por miedo, por conveniencia, porque si no me va mal, si no voy a la iglesia este domingo, esta semana me va mal, no sé, o sea, como que Por obedecemos coacción, sí. por coacción, porque si no, en el caso de pronto de los adolescentes o de las personas que están bajo autoridad, porque Los obligan a venir. porque los obligan a venir, o incluso uno en calidad de esposa o de esposo, porque si no mi esposa se pone brava, porque si no mi esposo se pone bravo y después va a tener un problema en la casa. Esclavos, siervos esclavos. Pero la diferencia está en cuando yo
sirvo al Señor como en calidad de amigo, De amigo. en teniendo la posibilidad de irme libre, Exacto, ¿cierto? sí. De no decidir por Él, lo sigo a Él. Ah, claro. Y ahí es donde soy constituido amigo Amigo. de Dios. Comenzamos a ser amigos de Dios. Exacto, comenzamos. Y es en ese sentido, en ese contexto que cobra pues mucho valor o sentido, Ujú. sí, lo que dice Santiago 2:23, que está hablando de Abraham y el pasaje Ujú. pues como famoso donde menciona que se constituyó amigo de Dios y que dice lo Santiago, siguiente, ajá. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si nosotros recordamos un poquito frente a la historia de Abraham, vemos cómo Abraham obedeció al Señor. Claro, tuvo sus episodios de pronto de Claro. duda y demás, Por pero supuesto. finalmente se reconoce como este padre de la fe por haber obedecido a Dios, porque Dios le mandó algo, Dios le dio una instrucción, mandato, una que instrucción. parecía muchas veces incluso un poco absurda, un poco Ujú. difícil de creer, pero aún así Abraham le Ujú. obedeció desde el momento en que Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Entonces, esa forma de proceder de Abraham lo constituyó un amigo de Dios, porque fue un siervo que voluntariamente decidió someterse a Dios. Y eso lo comenzó a ser amigo de Dios. Y le comenzó a dar un estatus diferente, ¿sí? Que ya vamos a ir Que de hecho, desarrollando y ahorita que hablando. tú lo mencionas, me acuerdo del pasaje de cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Exactamente. ¿cierto? Que el Señor le dice, no sé si te acuerdas del pasaje, no lo tenemos acá a la mano, pero el Señor le dice, como que, ¿cómo no te voy a decir lo que voy a hacer? ¿Sí? Exactamente. O sea, Porque es que el siervo amigo comienza a tener otros derechos, que es lo que vamos a mencionar. Y uno Ujú. de esos es comienza a conocer los planes de los su planes Señor. de su Señor. Pero El mira, amigo comienza a conocer. y mira la actitud de Abraham cuando sabe los planes del Señor. Claro, Y no dice, ah, bueno, sí, mátalos. Él conocía al tal punto a su amo y a su Señor que empezó a interceder por el pueblo. claro. Porque sabía el amor de su Exacto. Señor hacia el pueblo. O sea, velaba por los sueños de su amo Exacto. de una Y es que manera eso libre es lo que y se desinteresada. significa Ajá. ser el amigo. Entonces yo creo que hasta este punto, como familia y que también como individuos, debemos hacernos una pregunta. ¿Realmente nosotros somos amigos de Dios? O sea, ¿Dios nos considera sus amigos? Porque recordemos, según lo que hemos leído y visto el contexto, amigos, aquel siervo que libremente decide estar al lado de su amo y obedecerle. Lo que pasa es que la definición de amistad está tan desvalorizada, está tan distorsionada, al punto que creemos que todo el mundo son nuestros amigos, ¿sí? Porque así como uno le dice señor al de la tienda y Sí. después va y le dice señor al señor, ¿cierto? Asimismo también como uno le dice te amo ay, cómo te quiero a una persona que la conocí hace 3 días. Asimismo también hemos devaluado la palabra amistad y amigo y le decimos amigo a todas las Todo el personas. mundo, ¿Cierto? sí. Incluso nos encuentra, o los hombres se encuentran a un conocido en la calle, ¿qué más amigo? ¿Sí? O Sí. incluso uno, digamos, para dirigirse a las personas que conoce y le dice amigos, ¿cómo Amigos. están amigos? Y ese lenguaje cotidiano y ese lenguaje de siempre, ahora no estoy diciendo que es pecado usarlo, ¿no? Quiero Hacer la que no claridad. sí, que no me malentiendan. Pero ese lenguaje que utilizamos diario hace que pierda valor el significado real De ser un de amigo. ser un amigo. Exactamente. Y es que, como lo mencionábamos, el estatus de amigo que adquiere aquel siervo que voluntariamente se queda al lado de su Ujú, amo, ujú. tiene ciertos privilegios, por llamarlo de alguna forma. Cuando, retomando la historia de Deuteronomio, cuando el siervo ya toma la decisión de libremente quedarse en la casa de su amo porque le ama, como dice el Ujú, texto, exacto. su vida cambia. Su vida cambia, comenzando porque adquiere una cercanía con su amo diferente a la que tenía. De hecho, comienza a sentarse cerca a su amo en la mesa para poder escuchar de primera mano las palabras de su amo y apropiarse de ellas. Sí, ya en ese momento se convierte también en un Para ser parte confidente, de sus negocios, claro, de sus de planes. su vida en general, de su Y familia. me parece interesante porque, digamos, realmente lo que hace el siervo es que renuncia a su propia vida. Básicamente, sí. Dice, no quiero mi libertad, Quiero, no quiero velar por mis sueños, no quiero.
quiero velar por los de mi amo. Exactamente. Y se convierte de alguna forma en un confidente, Ujú. ¿sí? Literal, en un confidente de su amo, aquel que escucha con atención los planes y deseos de su amo, no solo por escucharlos, sino por velar por ellos hasta que estos se Se lleven cumplan. a cabo y se Exacto. cumplan. De esa manera. Y teniendo esto, este contexto y demás, es que cobra mucho sentido también lo que dijo Juan el Bautista. Ajá, ¿Sí? en Juan 3:28. Juan 3:28 Ajá, al el libro. 29, de hecho. Ajá. Al 30, Al perdón. 30 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así es. Si nos damos cuenta, Juan acá tenía muy claro algo. Y él dijo, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y seguido a eso dice, el amigo del esposo, el que está a su lado, el que le oye, ¿sí? Es que se Aquel agrada de la voz se agrada de de la su voz. amigo. O sea, el que se convirtió como en ese confidente, ¿cierto? Y se goza del esposo y de que se haga la voluntad del esposo en el sentido de la boda, de que se cumplan los deseos del Sí. esposo y el deleite, el La gozo del esposo. salvación, Y por eso al final dice, es necesario que él que yo- crezca ajá, y pero yo que yo mengüe. mengüe. Porque esa amistad, ese concepto real de amistad que estaba expresando Juan ahí era decir, yo soy amigo del esposo, yo escucho atentamente sus planes, no importa básicamente lo que yo quiera, desea en este momento, importa lo que él quiera. Comienzo yo a menguar y que él crezca, que él sea el que se, digamos de una forma se desarrolle, cumpla sus metas, cumpla Ajá, sus planes. que brille. Que brille, sí, exactamente. Eso era lo que se entendía por amistad y que Juan lo tenía tan claro, obviamente Juan en su contexto como judío y demás tenía tan claro esto, que por eso dijo, yo soy el Sí, el amigo del amigo, esposo, ajá. el que está a su lado, el que le El oye que, y el se que goza. decidió libremente servirle y Exactamente, velar por sus sueños. exactamente. Entonces, Y es que podrán decir, bueno, ¿esto qué tiene? esto que tiene que ver, esto que están hablando que tiene que ver con creciendo juntos, familia y Ajá. demás. Y tiene mucho que ver, porque si nosotros no entendemos realmente lo que significa ser un amigo, inicialmente comenzando con Dios, si yo no me constituyo amigo de Dios, yo no puedo ofrecer una amistad genuina a otra persona. No. Así como si yo no conozco el amor de Dios, no puedo ofrecer el amor genuino a otra persona. Yo necesito entender a qué se refería Dios con amistad. Y yo necesito entender y ponerme en la posición de amigo de Dios para comenzar a brindar una amistad Y genuina no y real. solamente brindar, sino Recibir, buscar. Buscar también. Porque hay una distorsión aquí bien interesante y bien dañina en el pueblo cristiano que hemos tenido, y es que creemos que el amar a las personas, ¿cierto? Porque estamos llamados a amar a las personas, a no ser selectivos, a no ser exclusivos, elitistas, egoístas. Creemos que esa acción de amar nos lleva a tener que ser amigos de todo el mundo. Y no es así. Y a veces entramos de pronto como en una contradicción y en una confusión que yo la tuve inicialmente, recién me convertí, y ahora estoy siendo diosa y estoy siendo, sí, egoísta al dejar a mis amigos del mundo, ¿no? Y yo sé que más de uno lo hemos tenido, en donde no, pero ¿cómo le voy a dejar de hablar si es así conmigo, si fue así y demás? Pero en el ejercicio de uno tener la amistad con esa persona se da cuenta que todo el tiempo está contrariando cosas. Sí. O sea, de que me está hablando de que fue infiel, de que se acostó por allí, de que vivió por allá, de que robó a no sé quién, de que mintió, del chisme. O sea, cosas que van en contra de lo que yo creo y de mi creencia. Entonces, tenemos como esa distorsión de creer que el amar tiene que ver con yo velar por los sueños de todo el mundo. En este sentido, ¿no? En este contexto de lo que estamos hablando, de que ser amigo. Para que se entienda un poquito mejor, leamos Proverbios 17:17. Ajá, dice, Proverbios 17:17 dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Okay. Este sentido de esta amistad que dice ahí, solo se puede brindar cuando hemos sido constituidos amigos de Dios, cuando hemos experimentado lo que es la verdadera amistad. Y es lo que decía mi esposa.
como bien lo decía ella, yo creo que muchas personas nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué no puedo ser amigo de este o por qué no puedo ser amigo de aquello? Y es que pensémoslo de cierta forma, ya hemos definido un poco qué es amistad. Y amistad tiene que ver totalmente con vencer egoísmo y orgullo, ¿sí? Con yo tener la capacidad de, por amor claramente movido, de hacer a un lado mis intereses, de hacer a un lado mis deseos, de hacer a un lado lo que yo quiero y comenzar a velar por los sueños, intereses del otro. Inicialmente de Dios. Inicialmente, claro, hablando primero de entenderlo con Dios y ser amigos de Dios, pero también una amistad genuina debe tratarse de eso. Entonces, entendiendo eso, pongámonos en la posición, o sea, una persona que no ama a Dios, una persona que no ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que no ha reconocido su condición de pecado y se ha entregado a Él, ¿qué sueños y qué anhelos tiene? Por los cuales yo debo velar. Exactamente, entonces cuando yo entiendo qué sueños y qué anhelos tiene esa persona, nosotros sería correcto comenzar a velar por esos sueños y anhelos. No lo es, no se puede, o sea, no podríamos brindar una amistad como la que estamos describiendo acá en la palabra, ¿sí? No se podría. Y si lo llegamos a hacer, comenzamos a velar por los sueños y anhelos de esa persona, que claramente van a estar influenciados por el pecado. Una persona que no ha rendido su vida a Cristo, todo lo que lo mueve y lo motiva es el pecado, porque está preso del pecado, porque su naturaleza es pecado y porque está muerto en sus delitos y pecados, ¿sí? Entonces, si yo llego a comenzar a velar por sus sueños y anhelos, pues en ese momento paso a ser amigo de esa persona, pero me constituyo enemigo de Dios, como dice la palabra. La amistad con el mundo termina siendo enemistad con Dios, ¿sí? Entonces, comprendiendo todo esto que estamos diciendo, es donde entra la manera en que debemos brindar y buscar amistades, ¿sí? Porque si yo amo a Dios, si mi esposa ama a Dios, ¿sí? Mi amistad con mi esposa va a hacer que yo impulse sus deseos, anhelos y sueños de seguir y honrar a Dios, ¿sí? Y a su vez ella conmigo. Pero también la amistad que yo tengo con personas de la iglesia o del cuerpo de Cristo, no me refiero solo a esta congregación, del cuerpo de Cristo en general, nos van a llevar en últimas a terminar velando por los sueños y anhelos de Dios, de nuestro amo. Y amistades que nos van a terminar edificando. Exacto. Porque miremos de alguna forma lo que dice la Biblia. La Biblia nos llama y nos insta que la amistad o en general las relaciones que debemos tener deben ser para animarnos, consolarnos, edificarnos, estimularnos al amor, exhortarnos, ¿sí? Y esto solo se puede dar en el marco de una amistad en la que tenemos el deseo de servir al Señor, ¿sí? Si en mi caminar, hablando acá digamos como esposos, en mi caminar tengo sueños o deseos que están impulsados por mi carne, que no van en el sentido de agradar a Dios, la amistad que me ofrece mi esposa, voy a llamarlo de una forma, porque sí, también me ofrece una amistad, debe llevar a animarme, exhortarme y reconvenirme a volver al camino y velar por lo que debería velar, de soñar en lo que debería soñar. Y en eso se comienza a edificar una verdadera amistad. Y es que ahora entiendo la frase esta que le decían a uno cuando uno era adolescente. Y es que dime con quién andas y te diré quién eres. Y uno de pronto en ese momento no lo entiende muy bien porque pues se siente amenazado, juzgado, atacado por los papás y por los mayores. Y dice, no, pero es que yo estoy con ellos, pero es que yo no tomo, pero es que yo no fumo, pero es que yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero en cierta medida sí está influenciando quién soy. Claro. Sí lo está haciendo, porque digamos que a nivel biológico y a nivel de nuestro comportamiento y la manera en cómo nosotros adquirimos identidad es por medio de la comunidad, es por medio de los grupos. De hecho en psicología hay una materia que se llama psicología de grupos, en donde le explican a uno la manera en cómo uno va adquiriendo la identidad y cómo la manera incluso de vestir, o sea, la ropa que hoy escogimos, tú y yo, está influenciada por alguien que vimos. Nadie es único en sus ideas, nadie. Todos tomamos algo de alguien. Sí. Y somos el resultado de las 5 personas más cercanas que tenemos. Por ende, debemos ser muy celosos y muy sabios y con límites de saber a quién nosotros constituimos nuestros amigos, ¿sí? Porque son las personas a las cuales estamos escuchando continuamente sus pensamientos, las conversaciones, los consejos, los anhelos, ¿sí? La manera de comunicar, incluso lo que piensan de Dios mismo,
Y eso está, así yo me consideré muy fuerte, está influenciando mi manera de Ok. pensar. Porque somos influenciables, Sí. porque fuimos diseñados para ser influenciables, para construirnos entre todos. ¿sí? O sea que lo que tú dices es, si las personas que me rodean y yo constituyo como mis amigos, Ajá. son personas que aman a Dios, que Mm, velan por obedecer a Dios, por ende lo que van a influenciar en mí es eso. es eso. Y me van a promover a eso, ¿sí? Y van a impulsar mis sueños que van en torno a eso, y yo los de ellos. Pero si por el contrario las personas con las que yo me rodeo y constituyo mis amigos son personas que aún están muertas, porque están muertas en sus delitos y pecados, Me me van a van a terminar, terminar influenciando de esa claro, forma, sí, ¿cierto? así me sienta muy espiritual, así me sienta muy fuerte, lo van a terminar haciendo. Y es que de hecho vemos, porque uno, bueno, de pronto nos puede entrar la duda de, bueno, ¿y entonces cómo discipulo? Ujú, Por ejemplo, porque estamos llamados a discipular. claro, Y es que no debemos confundir el amor por las almas a considerar a todo el que yo me encuentro a evangelizar como mi amigo. mi amigo. ¿Sí? Exactamente. Porque si vemos el ejemplo de Cristo, claro, Él inició una amistad demasiado íntima con sus 12 elegidos, con sus 12 apóstoles, ¿cierto? Sí. Pero ellos no se quedaron igual. Ellos renunciaron a su propia vida y empezaron a seguir el maestro, por ende terminaron siendo sus amigos. Así ¿Sí? es. O sea, no es Exactamente. que el Señor entonces le abría su corazón a todo el que encontraba en la calle. No, Sí. no. Así Porque es. él entendía perfectamente eso. Y ya finalizando un poquito, hablando de familia, porque pues este programa se enfoca en la familia, en creciendo juntos. Nosotros también como familia, primero nos debemos preocupar por constituirnos amigos de Dios. Sí, eso es lo primero. Si no nos constituimos amigos de Dios, pues el resto de cosas van a salir mal. Esa es la base, ese es el fundamento, entender esto. Después de asegurarnos de constituirnos amigos de Dios, como familia nosotros también debemos ser, como decías, muy sabios en escoger nuestras amistades. Debemos ser muy sabios frente a las personas con las que nos rodeamos, dejamos entrar de alguna forma la intimidad de Nuestras nuestra casas, casa y demás, porque esas personas, si son hombres y mujeres de Cristo, son hombres y mujeres de Dios que aman al Señor y demás, pues van a podernos brindar, uno, una amistad genuina, conforme a la palabra, y dos, van a promover en nosotros el amor y van a promover que crezcamos como familia a la estatura de Cristo y de alguna forma nosotros también hacia ellos, porque de eso Claro. se trata. Claro, o sea, vamos a poder apropiarnos de sus sueños. Así es. Porque esos También. sueños van a ser honrar a Cristo. Claro, van a Al ir igual que los de conforme nosotros deberían a ser. la voluntad de Dios. O sea, Exactamente. y algo, yo veía hace poco, yo sé que todos conocemos aquí a Marcos Brunet, veía un video de él hace poco, y él decía, a mí la gente cuando me pregunta y me dice, bueno Marcos, ¿tú cómo haces para mantenerte espiritualmente activo, vivo? Sí, siempre, tantos años, ya Toma tu lugar, lleva más o menos unos 10 años. ¿Cómo haces? Entonces él decía, la gente espera que yo les diga, no, pues oro tantas horas al día, leo 5 horas diarias, y no estoy diciendo que eso no sea importante, porque Es lo fundamental. no es irreemplazable. Sí. La oración y la lectura de la escritura, es decir, el estudio de las escrituras es irreemplazable. Pero no estamos tomando algo en cuenta que él decía es, a mí que me sostiene así son mis amigos. Claro. Son mi red cercana, mi círculo más cercano es el que a mí me permite fortalecerme y continuar estando una persona espiritualmente viva. ¿Por qué? Porque puedo poner en práctica con ellos la oración, puedo poner en práctica con ellos lo que leo. O sea, la oración me Sí. refiero a en cuanto a lo que oro, ¿sí? Sí, sí, sí. Es decir, le pido misericordia a Dios, puedo experimentarla con ellos y Sí. no solamente darla, sino que ellas también me lo dan a mí y es una relación en la que puedo mantenerme vivo espiritualmente. Claro. Y algo que mencionas ahorita se me viene a la mente, muy importante dentro de esa amistad genuina y demás. Recuerden que cuando estamos definiendo amistad, hablábamos que el amigo, el siervo amigo, se constituía también como un confidente. Y eso es Total. necesario, o sea, una amistad genuina con personas que aman a Dios debe darse, es necesaria, porque nosotros necesitamos personas con las cuales nos podamos Desahogar, confesar. claro. Y también Confesar, confesarles desahogar. nuestras luchas, también confesarles nuestros pecados, confesarle con lo que nos está costando, Claro. ¿sí? Y tener la Tiene que ser. certeza de que esas personas, como aman a Dios, no van a estar para aplastarme, sino van a estar para levantarme, para edificarme, para exhortarme. ¿m? Algo parecido como lo hacía en su momento Juan Wesley, que tenía su club santo en donde se reunían y se confesaban sus pecados y se edificaban, ¿sí? Pero como tanto la definición de amistad como la amistad que brindamos y buscamos a día de hoy está tan distorsionada, entonces cuando confesamos nuestras faltas,
provocamos el chisme. Y se entera todo el mundo. Sí, se entera todo el mundo, se nos vienen encima, o hay una forma en que nos señalan incorrecta, que no es como la Biblia demanda que debemos pues, juzgar a los otros, sino es de una forma buscando el mal, Sentirse aplastarnos, sentirse mejor. Y es que ese es el tema. O sea, cuando yo no sé ser amigo, estoy buscando una amistad conveniente. Exactamente. Una amistad, incluso a veces me duele la felicidad del otro. Sí. ¿No? Una envidia ahí. Sí, sí. Una cosita ahí y rara. eso es porque no hemos entendido lo que definimos desde el principio, que es ser constituido Y amigos. entonces déjame decirles a ustedes, familias que están viendo allá, si ustedes están haciendo una retrospectiva, están diciendo, bueno, ¿será que yo soy amigo? ¿Será que no? Y ustedes han identificado que de pronto no tienen a quién contarles sus faltas, Sí. déjenme decirle que no están sabiendo hacer Ser amigos. amistades. Porque no han encontrado a alguien que sea su confidente y usted ser Y es confidente necesario. de otras personas. Y es También. vital. O sea, no es una opción, no es el relacionarnos y la comunidad no es un tema de opción. De que, bueno, No. si de pronto quiero, hago amigos. No, es un tema vital, es un tema de Claro. que así fuimos diseñados, Sí. es el diseño de Dios Dios nos puso en para la comunidad. humanidad. Dios nos puso en comunidad, en su cuerpo también, en una Exacto. comunidad. De hecho, ya ahí finalizando, hay un texto en Efesios 4:13 que siempre me ha llamado la atención porque habla de que todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Y por qué me llama la atención? Porque habla de comunidad, o sea, todos, habla de varias personas, no yo solito puedo llegar a la unidad de la fe, no, todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si yo quiero llegar a la estatura de Cristo, si yo quiero llegar a ese pues estándar de alguna forma que me pide la Escritura, solo lo voy a conseguir en comunidad, Con amigos. solo lo voy a conseguir construyendo esas amistades, ese tipo de amistades. Porque claro, uno quisiera tener 100 amigos, pero ¿con qué tiempo yo le doy el Sí. tiempo de calidad a esas 100 personas para que sean mis amigos? No hay, no se puede. Conocidos, Sí, cercanos, etcétera, pero no amigos en los cuales yo pueda desahogarme, crecer, apropiarme de sus sueños y poder mantenerme espiritualmente vivo, que yo creo que no deberíamos tomarnos a la ligera esa responsabilidad de crecer y de ser edificados, porque a veces yo creo que entramos como una religiosidad toda rara de creer que yo soy el espiritual y no necesito de personas que me nutran, sino que yo soy el que tengo para dar. Pero yo necesito rodearme de personas que me nutran y que me hagan, así es. me edifiquen y puedan crecer. Entonces, eso también es de sabios y no meterme de pronto como en la película de creer que al ser espiritual es porque entonces soy amigo de todo el mundo y eso no es cierto. no es así. Entonces, familia, hoy se nos acabó Alargó. el tiempo. Así como bien lo dice el pastor Carlos, el tiempo en televisión es corto. Es costoso. La invitación de hoy y con lo que queremos que nos quedemos el día de hoy es reflexionando, uno, si somos amigos de Dios. Si Dios nos considera sus amigos y ya entendemos de qué forma es, si hacemos Lo que Él nos pide. manda. Si hemos decidido voluntariamente seguir a su lado, velando por sus sueños, sus anhelos y tomar su voluntad, y tomar sus sueños como si Como la fueran mía. propios. Porque si lo hemos hecho, sabremos constituirnos amigos de otras personas Exacto. y buscar amistades que nos instruyan, redarguyan, exhorten, animen, levanten y juntos podamos crecer Y viceversa, a la ¿no? estatura de Cristo. Así es. Claro, nosotros Amén. también con otros. Y familia, como familia también. La invitación hoy es a que como familia hagamos ese tipo de amistades. Nos rodeemos de ese tipo de personas y también sepamos brindar este tipo de amistad. Y de esta forma, como cuerpo, como familia, como amigos, nos edificaremos. a llegar Claro, a la y estatura de tener una Cristo. red de apoyo en la que en momentos difíciles, porque van a venir momentos difíciles, podamos tener esa red en la cual nos podamos apoyar y no que en un momento difícil entonces nos vemos solos. Sí. Eso quiere decir que no estamos construyendo amistades Amistades. reales. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo que se toman de ver el programa y esperamos que el Señor les haya hablado a sus vidas. Así Nos es. vemos en una próxima oportunidad. Chao, familia.